Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que todo lo que ustedes estén necesitando, el Señor Jesucristo les esté proveyendo, y especialmente en el crecimiento espiritual que todos y cada uno de nosotros necesitamos en su guía. Gracias al Padre Celestial, gracias al Padre de las Luces, el que nos ha dado toda su información y que nos ha permitido poder caminar hacia lo que la palabra de Dios nos pide, que es caminar hacia la santidad y santificándonos cada día, haciendo las cosas que el Padre le agradan, y obviamente que las tenemos, por ejemplo, a través del Hijo, y que las tenemos en guía a través del Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces con la serie Andar en Plenitud, una forma de vida. El tema de hoy lo titulé Andar en verdadera comunión con otros, y le puse un subtítulo que se va a llamar Las cuerdas que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Las cuerdas que nos unen. Vamos a partir de nuestra porción bíblica que va a estar en 1 de Juan 5, versículo 7, y vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la semana anterior. Cubrimos el tema 1 y el tema 3, pero dejamos abierto el tema 2 porque es mucha información la que vamos a hablar. Me voy a permitir en muchos de los casos solamente mencionar algunos términos que después podemos estudiar o que incluso en algún tiempo en el pasado ya lo hemos estudiado. Así que le invitamos también, si alguno de los temas ya está cubierto, para que usted lo pueda ver durante los videos. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que la comunión de los unos con los otros representa una hermandad real y saludable que está entrelazada. ¿Con cuerdas de qué? De verdad, de luz y de anhelo de servir a Dios y de anhelo de servir al prójimo. Y esto entonces hace una cuerda fuertísima para que nosotros nos podamos mantener ante todos los retos que van a venir durante el tiempo que vamos a pasar en esta tierra. La comunión entre los creyentes, mis hermanos, no es solo una práctica social o relacional, sino es una manifestación tangible del diseño divino para la humanidad y su crecimiento espiritual desde el Edén. Si usted se da cuenta, mis hermanos, nosotros fuimos creados de manera individual. Primero se creó Adán, después se dio cuenta Dios que nada podía compartir con él, ni compartir con él, y entonces creó a Eva para tener una unión completa entre dos seres humanos. Y obviamente aquí es donde viene la responsabilidad. Desafortunadamente, en este mundo se ha marcado por aislamiento, por individualismo y por la forma como que tú piensas, lo que tú haces, y obviamente de tratar de sobresalir de los demás. En su momento, de hecho, si es posible, pisar a los demás es mucho mejor. O, ¿por qué no? Rivalizar con los demás para poderles quitar el espacio que ellos tienen. Desafortunadamente, esto hace que sea una sociedad de competencia. Hace algunos años, cuando yo era joven, en literatura, nos hicieron leer una novela que se llamaba Utopía. Y en esta novela se presenta un concepto muy interesante, lo que sería una sociedad ideal sin clases sociales, sin un poder restringido y obviamente con el compartimiento de todos los bienes para toda la gente. Esto se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero obviamente bajo el gobierno de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Y esto se consideró como que era algo muy idealista. Pero si usted revisa la vida que tuvieron los apóstoles en la iglesia del primer siglo y lo que Jesucristo hizo, a ellos les llaman muchos comunistas. ¿Por qué? Porque era una vida social y era una vida en unidad, en donde se compartían los bienes y se establecían las acciones y actividades necesarias para poder ayudar a cada uno de los miembros de la iglesia. Desafortunadamente, para este tiempo está muy marcado en cuanto a la división que tenemos, no en la unidad. Y yo esto quiero que usted lo marque mucho. Desafortunadamente, la unidad que había en la iglesia al principio del siglo, a hoy es una, vamos a decir, destrucción. Quedamos fragmentos alrededor del mundo porque ya las iglesias generalmente están en competencia, en pelea, y la comunidad cristiana, la verdadera comunión cristiana, la verdadera hermandad, disculpe que lo diga, ya no existe. Si nosotros volvemos al principio, entonces Dios nos llama a quienes siguen a Cristo a vivir ¿en qué? En comunidad, mis hermanos.
No hay lobos solitarios. Entonces, Dios nos llama a vivir en comunidad, cultivando relaciones auténticas y saludables que reflejen, obviamente, una vida de servicio y amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Mis hermanos, esta hermandad está tejida desde la creación. Es un regalo sagrado que nos invita a abandonar la soledad y abrazar el propósito de vivir conectados en fe y en amor cada uno con los demás. Desafortunadamente, mis hermanos, por alguna razón, nosotros hemos perdido esa calidad, y voy a decir, ese calor humano que nos da la unidad, el lazo que es nuestro Señor. Y para esto, como el versículo bíblico que estuvimos estudiando la semana pasada, necesitamos estar en la luz de Dios, aceptar el sacrificio de Jesucristo, retomar su sangre, entender hacia dónde nos proyecta y especialmente vivir una vida espiritual. Eso es lo que la Biblia dice que tenemos que tener si realmente somos creyentes. Aquí está, si usted se da cuenta, un desafío. Porque este desafío nos va a indicar si nosotros somos capaces o no de poder responder el trabajo comunitario. O si somos capaces o no de responder en verdadera hermandad. Yo casi a todas las iglesias que voy te dicen hermano y ni te conocen. Te dicen hermano y ni siquiera saben tu nombre. ¿Saben de que hay muchas iglesias que te dicen hermano solamente para que te sientas bien? Porque no tienen idea de lo que es hermandad. No conocen un solo detalle de tu vida y te dicen hermano. La Biblia dice que esto no es lo mejor. Lo mejor es realmente conocernos. Así que, mis hermanos, quiero que tú y yo empecemos a trabajar sobre este tema al reconocer que lo primero que tenemos es que la comunión es un obsequio de la gracia divina. Y cada creyente debe buscar fortalecer sus lazos relacionales con la comunidad, apoyar a los demás, tener convivencia mutua y experimentar una transformación espiritual profunda y duradera, confirmando que está guiado por el Espíritu Santo de Dios a través de la luz de Dios y a través del sacrificio perfecto de Cristo. Si no tenemos esto, no estamos trabajando en hermandad, mis hermanos. Desafortunadamente estamos trabajando en religiosidad o, ¿por qué no?, en una organización como un grupo social que tenemos la oportunidad de llamarnos hermanos. Y para esto hay una gran cantidad de grupos que se llaman hermanos, pero que realmente no lo son. Y no quiero mencionar nombres porque si no... Pero hay una gran cantidad de hermandad que no conocen ni siquiera lo que es Jesús, que no conocen quién es el Espíritu Santo y mucho menos conocen quién es el Padre de las luces. Este es el reto entonces, mis hermanos. Si realmente nosotros podemos entender que la gracia divina fortalece los lazos relacionales en la comunidad, que el sacrificio de Cristo nos une como comunidad. Y que todos experimentamos la guía del Espíritu Santo ante la convivencia con los demás, ya sea para restauración, exhortación, apoyo o ayuda. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de esto, mis hermanos? Y yo creo que muchos de nosotros, por lo menos yo me considero dentro de eso, a años luz. Así que quiero partir de esta pregunta. ¿De qué manera la comunión genuina entre creyentes puede transformar nuestra vida a un compañerismo genuino de apoyo, edificación y comunión con Dios? Este es el reto para nosotros el día de hoy, responder esta pregunta. Recuerda que ya te dije, ¿guiado por quién? Por la luz de Dios, a través del ejemplo de Cristo, reconociendo su sacrificio y teniendo obviamente toda la enseñanza como maestro del Espíritu Santo. Conceptos que en la actualidad muchos de nosotros ya olvidamos porque nuestra predicación es más de motivación,
porque nuestra predicación es más de entusiasmo y porque queremos que todos estemos alegres, activos y que digamos que hubo una palabra de poder. Más palabra de poder no puede haber que decir que el Dios, el Padre de las luces, guía nuestras vidas. Así que leamos otra vez nuestra porción bíblica en la parte que nos quedamos pendiente, en 1 de Juan 1:7, y recuerden que lo estábamos viendo en la Nueva Biblia de las Américas. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero decirles que el apóstol Juan en esta escritura nos confirma que es la genuina comunión. Ahora sí, para podernos llamar verdaderos hermanos, para poder llamar y decir que realmente estamos entrelazados, que cada cuerda que somos cada uno de nosotros hace más fuerte el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que realmente nos hace entrelazarnos o qué nos hace que todos tengamos lo mismo? Fíjese lo que le estoy diciendo, que todos tengamos lo mismo. Por lo tanto, ni somos superiores, ni somos inferiores, sino somos parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Voy a volverlo a señalar. Ni somos superiores, ni somos inferiores, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Juan nos dice que antes que nada nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento y tenemos que aceptar y conocer a Jesús como Señor y Salvador. Esto es el fundamento inicial para todos poder decir que somos cristianos. Aceptar y conocer a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que tener una relación con Dios y obviamente hablamos la semana pasada de comunión con Él. Hemos entonces hablado de que debemos de andar en su verdad, que tenemos que caminar en la luz y tener transparencia en las relaciones entre unos y otros o las relaciones entre los creyentes. El apóstol Pablo nos expresa entonces de una manera práctica y concreta cómo debemos de mantener estas verdades. Acompáñenme por favor a Efesios 5, versículo 1-2 en la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra de Dios dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Déjame comentarte que los seguidores de Cristo, vamos a decir, nuestros hermanos del primer ciclo, compartían una vida común. Estaban unidos espiritualmente en esta vida común y tenían una unión que les hacía hacer cosas prácticas en amor y apoyo a las demás personas todos los días, en todos los niveles. ¿Me estás escuchando? Una práctica de amor y apoyo todos los días, en todos los niveles. Estamos hablando del nivel físico, del nivel emocional, del nivel mental, si tú quieres verlo, pero el más importante, el nivel espiritual. Es decir, todos y cada uno de ellos estaban atentos. Porque tenían claro que ellos estaban vinculados por el primer lazo, por la primer cuerda, que era la más importante, la comunión de ellos, de nuestros hermanos de la primera iglesia, con el Padre. Y vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 y 4, retrasando un poquito donde estamos. Lo vamos a leer en Reina Valera. Y dice: lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos dándonos cuenta entonces que la unión
tuya y mía es ¿con quién? Con el Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces, disfrutamos de una comunión verdaderamente de hermanos cuando tú has nacido de nuevo, cuando yo he nacido de nuevo, cuando aceptamos la autoridad del Padre a través de ¿qué? De Jesucristo. Así que la iglesia del primer siglo se mantuvo en hechos prácticos y con apoyos, con aspectos importantísimos para que cada uno pudiera adquirir lo más importante, que era el conocimiento de la verdad, caminar en la luz y andar espiritualmente. Mis hermanos, si tú no tienes a Cristo y si tú no conoces al Padre, entonces no hay una comunión real en la iglesia. Tú no puedes llamar a nadie en hermano, porque realmente no son tus hermanos. No puedes llamar a nadie que es parte de tu equipo y tú eres parte de su equipo, porque no son parte integral. Voy a decirlo de esa manera, no son parte del mismo motor. Así que debemos de mencionar cosas poderosas, razones poderosas que los unen como creyentes y que realmente nos distinguen como creyentes. Así que veamos algunas cosas que nos distinguen a cada uno de nosotros como cristianos, que le distinguen a usted, que me distinguen a mí como cristianos y que nos hacen saber que somos parte de ¿qué? Del mismo cuerpo. Así que escuche bien y lo vamos a hacer nada más, no los vamos a desarrollar, los vamos a mencionar. Y voy a decirlo así, todos han nacido de un mismo Padre. Y usted puede leer esto en Juan 1, versículo 13. Todos han sido comprados por el mismo precio, o voy a decir por la misma sangre, en 1 Corintios 6, 20. Todos pertenecen al mismo cuerpo, Colosenses 1, versículo 18. Todos son enseñados por el mismo Espíritu, Juan 16, versículo 13. Todos andan en el mismo camino, 2 Corintios 5, 7. Todos están sirviendo al mismo maestro, Mateo 23, versículo 28. Y todos son herederos del mismo legado, Romanos 8, versículo 17. Ahora, aquí tenemos mucho material para hablar, pero lo más importante para usted y para mí es que todas estas recompensas, voy a decir, todos estos regalos de la gracia nos distinguen de aquellos que no han nacido de nuevo. Así que la comunión, mis hermanos, entonces es el resultado de la unión de Dios por medio de Jesucristo con el creyente y se expresa en una vida de amor, respeto, apoyo y compañerismo con los otros creyentes genuinos. Pero solamente es posible si has nacido de nuevo, porque esto son las características y las recompensas que tenemos en nuestra comunión con nuestro Padre. ¿Te habías puesto a pensar en todo lo que tenemos conforme la Biblia nos lo dice? Yo creo que no falta más que usar un poquito de la lógica y decir que si la gente está fuera de esta comunión con Cristo, y si está fuera de esta comunión con el Espíritu Santo, y si está fuera de la comunión con Dios, pues entonces está fuera de la iglesia. No hay otra. No importa que vayas y te congregues a la iglesia más grande, a la que hace más milagros, a la que canta más bonito, si tú no tienes todo esto, no eres parte del cuerpo de Cristo. Fuera de la comunión del pueblo de Jesús, esto sería también un indicador que estás fuera de la comunión con Cristo y estás fuera también de la unión Cristo-Iglesia. Mis hermanos, no basta decir entonces que esto no se da por membresía, ¿verdad? Sino esto se da por transformación de nuestro espíritu a través de esa elección hermosa que el Padre hace de nosotros para que nosotros podamos gozar de esta salvación y recordar que solamente tenemos salvación a través de Cristo Jesús. No hay otro medio. Si tú no tienes salvación a través de Cristo Jesús, entonces tú no eres parte de la iglesia. ¿Y qué dijimos? Un montón de cosas más, ¿verdad? No tienes al mismo Padre, no fuiste comprado por precio, no perteneces al cuerpo, no sigues siendo enseñado por el Espíritu y no tienes al mismo Maestro. Por lo tanto, no eres heredero.
Eres un bastardo, se podría comentar de esa manera. Y este es un momento quizás para ti, para mí, para reflexionar, para que cuando le hagamos el fuchi a un hermano, cuando le demos la vuelta por la otra puerta, porque tenemos todos realmente nuestras historias, hay que decirlas en verdad. O sea, yo no quiero verme con ese hermano porque ese hermano es un latoso. No, este hermano le saco la vuelta porque si me agarra 1 hora y no me deja en paz. O este hermano es demasiado imprudente, etcétera, ¿no? Tenemos un buen medidor de los hermanos para verles todas sus fallas, sus faltas, pero se nos olvida que nuestros hermanos tienen al mismo Padre, al mismo Salvador, tienen la misma palabra, tienen la misma herencia, tienen al mismo Maestro, se guían por el mismo Espíritu, pero que obviamente si todos estamos en la iglesia es porque tenemos fallas, no solamente de carácter, también tenemos fallas espirituales, también caemos en pecado y necesitamos que los demás también nos apoyen. Mis hermanos, vuelvo a repetirte, necesitamos que tú como creyente, yo como creyente, desarrollemos una vida de amor, de respeto, apoyo y compañerismo. ¿La estamos practicando? Sí, ahora no te voy a decir que con el grupo de música, ni con el grupo de dancistas, ni con el grupo de predicadores, no. Te estoy hablando con toda la iglesia, independientemente de tu puesto o tu responsabilidad o tu ministerio que Dios te haya dado. O sea, ¿qué tanto estás con toda la iglesia? Kimbo, me gusta mucho este comentario que dice, la comunión es la participación, el compartir y el compañerismo en torno al abrazo del Evangelio por el pueblo de Dios. Y la gran pregunta es, si tú participas, compartes y tienes compañerismo con el pueblo de Dios, y lo voy a decir al revés, si el pueblo de Dios tiene participación, comparte y tiene compañerismo contigo. Así que vamos a ver 3 puntos con lo que ya usted está viendo para poder agotar la situación de la comunión de una manera más amplia, de una manera más entendible, pero específicamente quiero llamar la atención, mis hermanos, de que muchas veces nosotros mismos nos resistimos a poder interactuar con los demás por las fallas de nuestro propio carácter, por las fallas de nuestra propia concepción e incluso, ¿por qué no?, por las fallas que tenemos nosotros mismos de nuestra propia experiencia. Primero, la comunión como edificación. Como te lo mencioné al principio y como te lo vuelvo a mencionar hoy, en este momento, la vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos llama a una comunidad donde cada miembro contribuya al crecimiento espiritual del otro y donde la comunión personal refleje el amor de Cristo. En Hechos 2, versículos 41 y 42, en la Nueva Biblia de las Américas dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, creo que todos nosotros tendríamos que poner mucha atención a esta partecita que generalmente la brincamos. ¿Qué dice? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lamentablemente en la iglesia de hoy no es continuamente. Tiene que ser 1 vez por semana, probablemente 2. Y regularmente lo que hacemos son servicios. No hacemos compañerismo. Regularmente no nos dedicamos a conocer a los hermanos. Y esto es muy importante. La iglesia del primer siglo, si usted lo está notando, tenía múltiples ocupaciones, tanto a nivel particular como a nivel general. Entonces vamos a desglosar primero las actividades de la comunidad a nivel particular. Y no se le olvide la palabra continuamente, ¿ok? Continuamente.
Entonces, la mayoría de los hermanos se reunían en las casas a compartir que continuamente las siguientes cosas: orar, adorar juntos y enseñar. Vuelvo a repetir, continuamente estaban orando, adorando juntos y enseñando. Mis hermanos, yo sé que si empezamos a comparar ahorita con el tiempo pasado va a ser difícil, ¿verdad? Porque los hermanos tenían algunos trabajos que eran más controlados, especialmente porque ellos se guiaban por la luz del sol. Entonces salía la luz del sol y empezaban a trabajar y obviamente se metía la luz del sol y hasta ahí terminaban las labores. Lo que permitía que los hermanos se reunieran ¿cómo? Más constantemente. Pasaban mucho tiempo juntos y cuando uno pasa mucho tiempo juntos se generan vínculos cercanos. Esto es lo que hace especial a una familia, ¿correcto? Que como pasamos mucho tiempo juntos, nos conocemos y tenemos vínculos cercanos, es decir, relaciones cercanas. A veces son buenas, a veces son malas, a veces nos gruñimos, a veces nos gritamos, a veces peleamos, pero generalmente siempre estamos unidos en el vínculo de ¿cuál es? Del amor, del apoyo, de la comprensión y especialmente del crecimiento. Esto quiere decir que los hermanos, entre más tiempo estaban ahí, más se fortalecían. Recuerde que la iglesia del primer siglo no era fácil. Ellos estaban bajo persecución, bajo amenaza de muerte y continuamente ellos terminaban siendo acribillados, asesinados de maneras brutas. Así que los hermanos siempre estaban orando por los demás, porque sabían que si se iban, probablemente no iban a regresar, especialmente si los romanos los tomaban y los llevaban al Coliseo o los ponían de antorcha o los quemaban o incluso simplemente los decapitaban o los hacían morirse de inanición, es decir, de hambre. Los ponían en lugares donde los dejaban que ahí no les daban de comer hasta que se morían. Todo esto tenía la iglesia del primer siglo. Era muy ferviente por eso, porque cuando un hermano salía, cuando un hermano iba a predicar, cuando un hermano iba a tener alguna misión, tenías que ponerle todo el empeño en oración. Y usted puede recordar, aunque no lo vamos a revisar, cuando Pedro estaba encarcelado, que los ángeles lo liberan, Pedro regresa y toca la puerta de la casa y dice que todos los hermanos estaban orando por él. Orando porque Pedro estaba en la cárcel y fuera liberado. Ok, yo no quiero decir que esto lo hacemos en la actualidad. En la actualidad nos despedimos. Gracias por haber venido al culto. Gracias por haber estado juntos en la predicación. Hermanos, que tengan suerte y que les vaya muy bien. Y a ver si en la semana que entra nos vemos. Y si no nos vemos, pues ya ni modo, porque el Señor tuvo la gracia de llevarte. O probablemente pues, si estás enfermo, ¿no? No, mis hermanos, no se trata de eso. ¿Cómo puedo yo orar por las necesidades de una persona si no las conozco? ¿Cómo puedo adorar con ustedes si yo no sé realmente si a ustedes les interesa adorar a Dios o realmente conocen al Señor de las luces para tener esa, vamos a decir, motivación de quererlo adorar? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que tenemos que enseñarnos juntos si realmente no compartimos la palabra y no sabemos en qué necesitamos ser edificados, mis hermanos? Las necesidades de ellos eran mucho, por eso era esa ferviente necesidad de estar orando, pidiéndole al Señor por todos aquellos que andaban en las calles. Pero como te vuelvo a repetir, había vínculos cercanos. No se escondían, ¿verdad? Los unos de los otros. Y tú puedes registrar que había peleas entre Pablo, por ejemplo, ¿no? Con Pedro. Y no peleas, cosas que se tenían que arreglar. Y se arreglaban. Bernabé y Pablo, etcétera, ¿no? Pero todo se arreglaba. ¿Por qué? Porque todo se puede arreglar cuando el amor de Dios está ahí. Pero creo que si nos ponemos en el día de hoy, la iglesia cristiana rara vez mantiene el nivel de comunicación cercana que tenían las primeras comunidades. Pero ¿sabes cuál es lo irónico? Que hoy tenemos una gran cantidad de tecnología que nos facilita el contacto. No quiero entrar en detalles porque puede haber muchas razones, excusas, lo que tú quieras, para no podernos mantener unidos por medio de la tecnología. Mis hermanos, ¿te digo algo?
Estamos súper felices porque no tenemos persecución. Es más, de hecho, yo creo que tenemos el mejor momento para poder aprender el Evangelio. Tenemos las mejores condiciones para poder memorizar la palabra de Dios. Tenemos las mejores condiciones para poder compartir la palabra de Dios. Pero aún con toda esta tecnología que les decía yo la semana pasada, nos mantiene desconectados de los otros miembros de la iglesia. Ponle lo que tú quieras, las tareas diarias, el trabajo, lo que tú quieras, pero te mantiene desconectado de la iglesia. Llega el momento en como que el trabajo del grupo en la iglesia, el trabajo del cuerpo de Cristo, se convierte en una rutina. Horas designadas para poder ir a la iglesia, horas designadas para la oración, y hasta ahí llegamos. Mis hermanos, comunión significa relación y vínculos familiares. Escúchame, vínculos celestiales que compartimos los unos con los otros. Ahora, si tú lo estás haciendo, perfectísimo. Si no lo estás haciendo, es tiempo de empezar a tener más trabajo con los hermanos de la iglesia. Déjame darte un ejemplo rápido de lo que sería una, vamos a decir, no comunión. Una persona, una familia tuvo un accidente muy fuerte, una camioneta se volcó, los miembros de esta familia quedaron lastimados por mucho tiempo, pero decidieron que no deberían de comunicarle nada a la iglesia, ni tampoco a su familia. Las razones fueron múltiples y entre ellas razones, obviamente decían porque se van a generar muchos chismes, muchas preguntas y obviamente cómo vamos a estar ahorita que estamos lastimados respondiendo todos estos chismes, todas estas preguntas. Si hay un accidente, forzosamente hay un culpable. Seas el culpable o no, hubo un accidente. Si tú chocaste a alguna persona, obviamente puedes orar por la persona que chocaste y obviamente para que Dios te ayude a trabajar con los trámites, ¿correcto? Esta es una forma práctica del día de hoy, que muchos se convierten de la secreta, que no quieren que sepan nada de ellos, que muchos de ellos incluso son pastores o ministros que van y se presentan en el púlpito y se presentan como que no pasa nada en su vida. No, mis hermanos, aún cuando estamos enfrente de un púlpito, enfrente de un lugar de enseñanza, tenemos luchas diarias. Y ustedes deben de saber nuestras luchas, porque ustedes deben de orar por nuestras luchas también. Deben de apoyarnos espiritualmente también. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que no es una comunidad, ni una comunión entre hermanos. Porque yo tengo que tener la plena confianza de poder orar por la persona que lo necesita. Pero ¿cómo puedo yo adivinar si adivinar es pecado? No lo puedo hacer, pero no hay la confianza suficiente porque obviamente tú crees que vas a ser agredido, más que todo con preguntas, con suposiciones, ¿verdad? Porque en la vida cristiana yo he escuchado mucho en las iglesias, es que quizás hizo esto, no, pues posiblemente le pasó por esto, y la más grave que escucho, no, es que está en pecado y Dios lo está corrigiendo o la está corrigiendo. Mi hermano, por favor, despierta un momento. No fuiste llamado para suponer. Fuiste llamado para orar por la persona porque está en una necesidad. Si el hermano o la hermana quiere después platicarte o darte más del testimonio, pues adelante, escuchas. Pero si la persona está golpeada, está en el hospital, tú no vas a decir, ¿y cómo fue el choque? ¿De qué manera? ¿Cuánta gente se murió? ¿Hubo pérdida total del carro? Mis hermanos, concéntrate en pedirle a Dios que esa persona se restaure. Porque es tu hermano en Cristo y dice la palabra de Dios que te debe de doler. ¿Saben de que esto pasa mucho ahora en la iglesia? Que muchos no quieren participar de lo que les está pasando porque inmediatamente va a haber suposiciones, hipótesis y, ¿por qué no?, hasta comentarios sin fundamentos acerca de la situación que están pasando la persona. La familia está en crisis porque alguno de los hijos se desvió. Llámale lo que quieras. No, es que no puede ser una buena cabeza, mucho menos puede ser una cabeza en la iglesia.
La palabra de Dios dice que el padre no es juzgado por los pecados de los hijos, ni los hijos son juzgados por los pecados de los padres. Por lo tanto, lo que haya decidido el hijo en su desviación, o como se haya desviado, no es una situación que te compete. Lo que te compete a ti es orar para que Dios ponga su mano poderosa y pueda restablecer el camino de este hijo. Y lo más importante, que ayude al dolor de los hermanos. Pero la mayoría de nosotros criticamos en lugar de orar. Yo creo que si pusiéramos la mínima fuerza que queremos nosotros para criticar y esa chispa rápida para sacar conclusiones en cuanto a esa chispa y decirle, me conecto, Señor, estoy contigo, intercedo por este hermano, por esta hermana que está teniendo dolor por la separación de su hijo, por la separación que está teniendo de ti, porque eso representa muerte para su vida espiritual. No, nos desviamos a tratar de buscar causas y consecuencias. Y creo que esto nos ha pegado mucho a nosotros también. Por eso mucho de lo que hemos tratado de trabajar, especialmente en este año, es primero oremos por sus necesidades, oremos por sus debilidades y quizás después, si tenemos tiempo, podemos criticar sus personas. Te voy a preguntar entonces, ¿cómo podemos estar con lazos de comunión? Con cuerdas de comunión. No, es que hay mucha distancia. Se tienen que rentar lugares. Se tiene que predicar de lejos. Mis hermanos, cuando hay motivación de querer realmente estar interesados por los demás, el Espíritu Santo te despierta esa necesidad. Y creo que es un buen momento para pensar nosotros qué tan dormido tenemos al Espíritu Santo en esta situación. Con este momento, realmente nosotros tendríamos que tener con toda la tecnología mucha comunicación. Es más, no con una congregación, sino con millones de congregaciones al mismo tiempo. Pero ¿sabe de qué se trata generalmente las preguntas y los comentarios? Puro debate. ¿Tienes la razón? ¿No tienes la razón? Esto no es así, esto es así. Pero raramente escuchas a una persona, vamos a orar para que el hermano tenga más sabiduría. Vamos a orar para que las personas vengan a Cristo. Vamos a orar para tener comunión con los otros. Vamos a orar por las necesidades. No, hay que criticar y pensar que yo sé más que los demás. ¿Qué dijimos? Todos somos guiados por el mismo Espíritu y con el mismo Maestro, y posiblemente tu capacidad de entendimiento es mayor o menor que el otro, pero eso no significa que no estés guiado por Dios. Y que Dios te ha dado lo que Él quiere que tú recibas y lo que quiere que tú ministres, y con esos recursos son los que vas a dar a los demás y los que te va a usar con palabra de poder, con palabra de denuedo, para que los demás transformen su vida. Sí, mis hermanos, ese es el problema. Que como cristianos usamos mal la tecnología, usamos mal el concepto de comunión. Conozco a una hermana que es muy entusiasta y hizo una red social en el WhatsApp. Y en esta red social tienen la obligación 5 minutos de compartir la palabra a algún miembro de la iglesia. Unos por la mañana, otros por la tarde. 5 minutos, fíjense, no es mucho. Por ahí algunos se pusieron a escribir devocionales. Pusieron sus devocionales en el WhatsApp. Algunos otros a compartir versículos. Algunos otros a orar por las necesidades cuando salían las necesidades, sin preguntar causas. Solamente hechos por los que tenemos que orar. Quiero que te imagines, si alguien está en la cárcel, tú vas a hacer primero, ¿y por qué está en la cárcel? Cuéntame el delito que cometió. No, no te importa eso. Te importa orar para que la justicia venga a él o a ella, y esa justicia, Dios le ayude a permanecer firme, ya sea que reciba una sentencia o no, y que también sea de luz si necesita ir a ese lugar, o si Dios le libera por su gracia, qué bueno. Pero no te vas a ponerle a preguntar detalles, ¿verdad? Entonces, este tipo de comunión es la que nosotros regularmente no hacemos. Participar en la vida de los demás. ¿Qué dijimos? Orar. ¿Qué dijimos?
enseñar. ¿Y qué dijimos? Alabar a Dios. ¿Te los grabaste? Esta es mi conclusión para mí. Cuando se quiere, simplemente no hay pretexto. Y nos lo demuestra la iglesia del primer siglo. No importa si hay peligros. No importa los límites. No importa las distancias. Imagínense, ellos tenían que caminar. Nosotros solamente tenemos que abrir una aplicación y podemos conectarnos. Lo que realmente nos importa simplemente es buscar las maneras para trabajar en comunión en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero decirte, porque es bien cómoda la forma, yo solamente soy el que escucha. Yo no participo en el liderazgo, por lo tanto yo no tengo nada que hacer. No, mi hermano, si eres parte del cuerpo de Cristo, también tienes que participar en la edificación del cuerpo de Cristo. No hay pretextos, mis hermanos. Vamos a ver entonces el punto 2, las actividades de la comunidad, pero a nivel general. Y vamos a leer lo que dice 1 Corintios 14, 26, en la misma Biblia que estamos leyendo, la Nueva Biblia de las Américas. Y Pablo dice lo siguiente. Y empieza con una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga ¿para qué? Para edificación. ¿Constantes en qué ahora? En edificación. Mis hermanos, si te das cuenta, aquí el apóstol Pablo no está hablando que solamente unos lo hagan, ¿es cierto? Sino que está diciendo que todos aportemos. En la iglesia primitiva, las reuniones no se limitaban únicamente a edificios. Y de hecho, quiero decirte que en los primeros 300 años de la iglesia no había edificios como los conocemos hoy. No. Se hacían reuniones en lugares públicos, en los campos al aire libre. ¿Recuerdan el Sermón del Monte, por ejemplo, no? Se hacían reuniones en el pórtico de Salomón y en las casas más grandes. Y en el pórtico de Salomón tenemos que hacer esta especificación. Era un pasillo para entrar al templo. Y ahí era donde se reunían los debates. Ahora, existen muchas formas de decir que la iglesia no se podía reunir ahí. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían entrar al templo. Si entraban eran apedreados o los podían matar. Es más, los gentiles no podían ni siquiera entrar al atrio. Tenían que estar por un lado por lo que se considera la piscina de Bethesda, que era donde podían tener ellos un espacio para poder adorar. Eso quiere decir que la iglesia no podía estar junta completamente. Por eso se considera que las reuniones más fuertes las tenían en el pórtico de Salomón, pero eran aquellos que sí eran nacidos del pueblo de Israel. Entonces era lógico que los que no eran nacidos del pueblo de Israel tenían que reunirse en otros lugares. Y déjenme decirle que se reunían ¿en dónde? En las casas. ¿Recuerda cuando vimos al hermano Gallo? ¿En dónde se reunían? En la casa del hermano Gallo. En la casa de Dorcas, etcétera, ¿no? La casa de Simón. Y la Biblia menciona muchas casas. Así que la comunión más grande se hacía ¿en qué? En los grupos que se reunían de manera pequeña porque tenían más lazos relacionales y podían atender las necesidades de cada uno. En la actualidad yo sé que esto pega mucho porque dicen es que la iglesia del primer siglo se reunían en el templo. No podían reunirse en el templo porque simplemente la dirección del templo la tenía ¿quién? El sumo sacerdote. Y que por lógica no era un creyente de Cristo. Mis hermanos, hay que tener cuidado cuando hablamos de esto. La informal o la reunión informal era en las casas. No, las reuniones más formales eran en las casas. Recuerda que Pablo tenía que ir cada sábado a las sinagogas a debatir y en las sinagogas no se hablaba de la verdad de Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo con todas las características que dijimos, especialmente el haber sido nacidos de nuevo, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos?
hablar totalmente con lo que Pablo nos está diciendo. Que cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. ¿Para qué eran estas reuniones en la iglesia primitiva, mis hermanos? No se te olvide que era para compartir especialmente el pan, el sacrificio de Jesús y la esperanza de la resurrección. Pero especialmente Maranata. Cristo viene pronto. Raramente ahora yo escucho esas cosas cuando voy a ciertas reuniones de la iglesia. Que vuelvan a decirnos, Maranata, Cristo viene. Así que yo creo que mi conclusión más importante hasta lo que te estoy diciendo ahorita es que la verdadera comunión es compartir una vida de edificación espiritual centrada en el crecimiento mutuo. Si el cuerpo de Cristo no está creciendo de la manera uniforme, quiere decir que algo está fallando. Entonces, la comunión espiritual florece en espacios donde cada persona aporta y recibe. Otra vez, aporta y recibe. Recibe y aporta. Fortalece y le fortalecen. No solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal. Y en el cuerpo entero, si esto sucede, todos estamos floreciendo y creciendo. Te voy a dar este ejemplo porque nos pasó en casa, ¿no? Analicia sacó una semillita de un chilito que se llama chiltepín. La sembró después de 3 años. La semillita creció, la plantita creció y de repente empezó a dar muchas flores, pero ninguna pegaba. Todas se caían. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había que aportarle más cosas al chilito, ¿verdad? Especialmente tiempo y esperanza ¿en quién? En Dios, para que viniera el fruto. Sí, mis hermanos, nosotros creemos que cuando un hermano en la fe es pequeño, tiene que estar ya activo, pensar y de una manera cambiar. No, hay flores que se van a caer, que realmente no son parte, pero van a haber flores que van a pegar. Y ahora tenemos 2 bolitas de chilitos que van a dar. Primeramente Dios maduren, pero ¿en quién tuvimos que esperar? En Dios. Entonces vuelvo a repetirte. Cada persona debe aportar y recibir y aportar, fortalecerse, pero todo esperando ¿en qué? En el crecimiento que Dios va a hacer de ti y de mí para que podamos florecer. Ahora, con lo que te estoy diciendo, si tú te estás dando cuenta, el concepto es sencillo. La fe no crece solamente en lo individual. La fe no crece solamente en la soledad. La fe crece en la comunidad. Por eso oramos juntos todas las veces que nos reunimos, ¿verdad? Por eso enseñamos, por eso aprendemos, por eso compartimos, por eso tenemos alegrías, por eso hemos tenido enfermedades, hemos tenido decepciones, hemos tenido momentos tristes, hemos tenido momentos de triunfo, hemos visto la intervención de Dios. Pero ¿cómo la hemos visto, mis hermanos? Juntos. Juntos. Y nos ha tocado compartir cosas juntos. Sí, mis hermanos, los invito, y también a todos aquellos que están escuchando o van a escuchar, a que juntos sigan edificándose en el Señor, esperando los frutos que Él nos tiene reservados por esa unidad que tenemos. Que la unidad no la hacemos nosotros, la unidad la hace ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Te quiero decir, por favor, no pierdas esta oportunidad de participar en la edificación espiritual de todos aquellos que te rodean, especialmente si son hermanos en Cristo. Vamos al segundo. La comunión como paz y unidad grupal. Quiero empezar diciendo que la paz en un grupo no es esencialmente la ausencia de conflictos, sino la presencia activa del Espíritu Santo guiando los conflictos, guiando las relaciones
y guiando los propósitos para nuestro crecimiento. Esto cultiva cuando cada miembro trata de buscar la unidad con los demás. Es parte del crecimiento. Pero también déjame decirte que es necesario tener cientos y cientos de humildad para poder dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y sí es muy importante decirte que todo esto se guía en amor. Primero de Pedro 3, versículo 8 al 9, en Reina Valera 60, dice: finalmente, sed todos un mismo sentir. Y vea las palabras que utiliza Pedro, manténgalas en su corazón. Compasivos, amaos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Qué vamos a heredar, mis hermanos? Bendición, si somos como misericordiosos, amigables, pero especialmente cuando tenemos un mismo sentir. ¿Con quién? Con todos. ¿De qué manera? De manera compasiva y de manera fraternal. Yo quiero decirte que no es fácil tener un mismo sentir. No, mis hermanos, eso es muy difícil. La mayoría de nosotros vemos las cosas desde diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de vista. Y esto nos lleva más que todo a debatir y a decir que las cosas son diferentes. Entonces, estar en común acuerdo y tener el mismo sentir no es una tarea fácil. ¿Qué es lo único que lo pudiera hacer igual, mis hermanos? El tener la fe y la obediencia a las instrucciones de Dios. Por eso Pedro nos dice fraternalmente. La palabra de un mismo sentir puede de alguna manera entenderse como pensar de la misma manera o tener una mentalidad semejante. Te lo voy a poner de una manera brusca en la forma del mundo, pero para que lo podamos entender. Las personas que le van a un equipo, el que usted quiera, hables de Cruz Azul, Chivas, América, o Los Ángeles, o quien usted quiera, todos tienen el mismo sentir por la misma camiseta. Y tienen una mentalidad semejante porque están informados de los triunfos, los fracasos, los jugadores, cómo se lleva la administración, etc. Están, ¿qué? Involucrados en todo lo que representa el equipo. Esto nos reta. Imagínense si ellos lo pueden hacer, ¿cómo nosotros no tendríamos la misma manera de pensar o una mentalidad semejante si todos de veras decimos que conocemos a Dios? Tendríamos que disfrutar la organización de la comunión con Dios y de la organización de la comunión con nuestros hermanos y hablar de esa fraternidad como si estuviera viva. Discúlpeme si lo voy a decir, pero yo creo que la palabra fraternidad en este momento, realmente en la iglesia cristiana, en muchas de ellas, realmente está muerta. Es más, no conocemos ni siquiera qué es tener una sociedad con los demás. Yo creo que estamos muy lejos de tener una amistad. Así como Cristo lo dijo, ya no los llamaré más mis siervos, sino ahora los llamaré mis amigos, porque ya conocen todas las cosas que les he enseñado. Mis hermanos, creo que estamos muy lejos de tener amigos cristianos. Y déjame decirte, sí, yo sé que muchos porque no son cristianos. Pueden pararse en un púlpito, cantar, pueden ser líderes de jóvenes, no sé, lo que tú quieras, pero no son cristianos. Pero al igual que la comparación que te estoy diciendo como analogía del equipo de fútbol, nosotros deberíamos de conocer toda la historia, deberíamos de conocer
quiénes son nuestros principales estrellas. Fíjate bien. ¿Y cuáles son los principales trofeos que tienen ellos? Qué pena, y lo digo yo de mi parte, que muchas veces no podamos sacar ese alarde de Dios a los demás o incluso a quien no le conoce. Sí, quiero decirlo de esta manera. Si realmente tenemos comunidad y con comunicación y con coinonía, eso no nace de tu conocimiento teológico, nace de tu unidad interna en tu corazón con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no podemos ser ejemplos de paz, de unidad, de integridad, de armonía de Dios, porque realmente no conocemos el equipo. No conocemos sus socios, no conocemos sus triunfos y lo más terrible, no conocemos el poder que tiene. Nuestra mentalidad se ha cerrado a nosotros mismos y de hecho la sociedad actual lo ha hecho así, para que nosotros pensemos que nomás nosotros mismos podemos tener una relación con Dios. Muchas veces mucha gente ha llegado a decirme, no sé si te ha pasado a ti, que dicen es que tenemos una relación con Dios, no tenemos una religión. Si tú tienes una relación con Dios, entonces no puedes tener una relación con la hermandad. ¿Y qué dijimos al principio? Si no tienes una relación con la hermandad, no tienes una relación Cristo, iglesia, iglesia, Cristo, no puedes considerarte como parte de la iglesia de Cristo. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos incita tanto a que podamos estar juntos, porque yo creo que en el poder y en el amor de Dios Él sabía que íbamos a llegar a desprendernos tanto en este momento, tanto que nos vamos a desprender, que difícilmente podemos estar en unidad. Vea lo que dice Romanos 12, versículos del 16 al 18, que nos centra a dónde tenemos que ir. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Voy a volver a subrayar. No piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie el mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Palabras fuertes de Pedro, y esto lo leí en la Nueva Traducción Viviente porque creo que pega más fuerte. Entonces, la invitación que nos hacen estos versículos, si te estás dando cuenta, es realmente a renovar la fraternidad, a practicar la misericordia y especialmente a fomentar una verdadera amistad. Y si tú fomentas la fraternidad con la amistad, ahora sí, legítimamente puedes llamar a alguien hermano, porque estarías participando de una verdadera hermandad. ¿Qué nos dicen estos versículos que nos tenemos que alejar? Del orgullo, mis hermanos. Te tengo una buena noticia. De acuerdo a la palabra de Dios, lo podemos lograr. ¿Por qué lo podemos lograr? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Estás listo para trabajar en la fraternidad? ¿Estás listo para trabajar en la humildad? ¿Estás lista para tener misericordia? ¿Estás listo o lista para practicar las amistades? ¿Pero con quién, mis hermanos? Con aquellos que son llamados hijos de Dios. Que no solamente es tu congregación, ¿está claro? Sino es todo el cuerpo de Cristo que está guiado por el mismo Maestro y el mismo Espíritu. Y discúlpenme que estoy repitiendo tanto esto, pero creo que se nos está olvidando. Si te estás dando cuenta, estas escrituras nos están diciendo, mucho ojo porque problemas van a venir. Pero deben de estar preparados maduramente
para que ustedes apliquen todo esto. Y voy a mencionar cómo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que trabajar con otros hermanos. Y recuerde que yo siempre le he dicho el concepto y se lo vuelvo a repetir. Debemos de aprender a perdonar, ¿verdad? Y póngalo en su cabeza. De todo lo que vamos a hablar ahorita, generalmente lo principal es aprender a perdonar y aprender a no criticar. Escúcheme, difícil. Porque yo creo que el criticón yo lo tengo en el corazón. Fácilmente se me sale criticar. Así que vamos a mencionar en dónde tenemos que invertir tiempo, espacio y vamos a decir nuestro propio trabajo para que toda la congregación esté en ¿qué? En unidad. 1, restaurar a los que resbalan. Y nos vamos a ir un poquito más rápido aquí porque esto ya lo hemos visto. Gálatas 6, versículo 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. La palabra restaurarle proviene de una palabra en griego que se pronuncia más o menos así, catartizo, que puede traducirse de una manera general en remendar o restaurar. Ok, recuerde, estamos hablando de restaurar ¿a quién? A los que se caen. La pregunta es, en esta cultura que tenemos actualmente, ¿qué es más fácil? ¿Restaurar, reparar o desechar? Bueno, en nuestra cultura actual, todo se tiene que desechar. Es más fácil cambiar de teléfono cada 2 años. Es más fácil cambiar de televisor cada 3, 4 años. De hecho, es más fácil cambiar de carro cada 3 años. Porque todo ¿qué? Se desecha. Bueno, si nos vamos al tiempo de que estamos hablando de la escritura, no era fácil desechar. Porque no se tenía mucho. Entonces, esto da la idea de que es una herramienta de trabajo necesaria que se tiene que reparar. Sin esa herramienta de trabajo, no puedes continuar tu trabajo. Imagínense restaurar una red. Los pescadores, ¿cuánto tenían que invertir para restaurar una red? Entonces, obviamente, si estaba rota la red, era más fácil coserle, ponerle más cuerdas y volverla a poner a trabajar que tratar de construir una red nuevamente. Esto les llevaba meses y si no, hasta años. Entonces, la idea que nos está diciendo Pablo en este momento es que la persona que resbale, no la desechemos, no la dejamos caída, sino que tratamos de ¿qué? De restaurarla para que se ponga a trabajar. Otra vez, la restauramos para que se ponga a trabajar. Y pensando nosotros mismos que nos podemos caer, nos podemos resbalar y que obviamente alguien nos tiene que ayudar también a levantarnos. Pero ahora considéralo por el otro lado. Y me gusta mucho porque en el contexto popular esta palabra catartizo tiene un significado para mí muy interesante. Quiere decir que una persona se cayó y se rompió los huesos. Esto ya estamos hablando de más tiempo. Una persona fracturada, ¿le vas a cortar la pierna? Bueno, solamente en casos muy necesarios o gangrena tendría que haberse cortado la pierna. Pero lo más común era repararle el hueso roto para que la persona pudiera continuar sus actividades. Déjame decírtelo de esta manera. Entonces, una persona que está cayendo en pecado, una persona que está cayendo en miedo, en angustia, en debilidad, que ya lo vimos, que de hecho dijimos que se puede desbaratar o deshacer como chocolate, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque no está fuerte en la fe, porque no está fuerte en el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Esta persona está rota, necesitamos restaurarla. Te necesitamos en los tiempos actuales quizás ponerle su férula, probablemente ponerle su yeso. Tenemos que esperar 45 días o depende de la gravedad de la fractura hasta 3 meses para que esta persona se vuelva ¿qué?
a reintegrar a las actividades y sea independiente y funcional para el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, vea qué hermoso lo que nos está dando esta palabra. Nos está diciendo que no podemos desechar a ningún hermano porque es necesario para el trabajo y es necesario para que siga caminando en el Señor. Creo que entonces está fácil, ¿verdad? Si encontramos a un hijo de Dios o a una hija de Dios roto, por cualquiera que sea el motivo, no lo podemos desechar. Contrariamente, tenemos que buscar la manera de ayudarle a restaurar. Ahora, usted puede ver los medios, ¿no? Cada pastor tiene sus medios y son muy respetables. Vaya a su congregación, vaya con su pastor y pídale el consejo de cómo puede restaurarse. Ahora, la palabra de Dios nos da por lo menos algunas instrucciones para que tengamos una idea general de aquellas personas que se han roto o que necesitan repararse. Y vean, yo escogí nada más 3, ¿de acuerdo? Y dice, amonestar a los ociosos y ayudar a los de poco ánimo. ¿Qué tenemos que hacer con los que no están trabajando? Decirles que la Biblia dice que el que no trabaje no coma, que es necesaria su participación y que es necesaria también su aportación a la iglesia, como también a su familia. Y esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. Dice también que algunos que están rotos son a los que tenemos que fortalecer, a los débiles en la fe, sin contender sobre sus opiniones, sino corrigiéndolos con mansedumbre. Sabemos que muchas personas cuando empiezan en los caminos de Dios, muchos de ellos escuchan muchas opiniones, más que opciones en la Biblia, más que, vamos a decir, la verdad de Dios en la Biblia, y empiezan a tener sus propias opiniones. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿cómo podemos reparar a esta persona que está rota, mis hermanos? Empezándolo a llevar a la palabra de Dios. Otra forma que nos dice, ¿quiénes otros están quebrados? Bueno, cuando alguien está quebrado tenemos que soportar las flaquezas de los demás y especialmente aquí dice la Biblia, sin sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y se acuerdan que hablamos de las flaquezas, ¿verdad? Muchas. Así que en muchas partes nosotros podemos ser débiles y necesitamos que nos ayuden y por otras partes nosotros tenemos que ayudar a aquellos que son débiles, pero ¿qué dice? Sin importar tu orgullo. No te pongas en el número 1 o el especial que digas, yo lo hice. ¿Sí has escuchado eso? No es que yo lo hice. No, lo hizo el Señor. Te utilizó a ti. Diferente concepto. 2, reanimar a los cansados. Isaías 35, versículo 3 y 4 dice en Reina Valera 60, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Para entender esto que nos está diciendo el profeta Isaías, déjame ilustrarlo de esta manera. Una persona sufre un accidente fuerte y pierde el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en la mayoría de los casos tenemos que darle primeros auxilios para recuperar sus signos vitales. De la misma manera es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Tenemos que reanimar, es decir, revivir o tratar de revivir a las personas. Aquellos que estamos sanos en la fe, tratando de contribuir a que esta persona no tenga un colapso espiritual, que retome su conciencia, que retome su camino, que retome su visión, que retome sus fuerzas, que vuelva a despertar para continuar el camino en el Señor. Una persona desmayada espiritualmente, mis hermanos, o desmotivada completamente,
no puede continuar en el camino. ¿Estás listo para dar primeros auxilios a aquellos que están con necesidad de ser reanimados? La palabra de Dios nos está enseñando entonces que debemos de desarrollar herramientas espirituales para tener una verdadera comunión y paz con los miembros de la iglesia, especialmente cuando necesitamos, vamos a decirlo de esa manera, reanimarlos, resucitarlos, revivirlos en el Señor. Y esto nos lo dice que debemos de qué hacer. Primero, enseñar y fortalecer el conocimiento de la palabra. Enseñar y fortalecer el conocimiento de la palabra. Al que esté contaminado con falsa doctrina, la palabra de Dios nos dice, enderézale sus palabras. Y ahorita no vamos a hablar de falsa doctrina, ¿verdad? Pero hay que tratarle de ayudar ¿a qué? A enderezar sus palabras. A los que tropiezan, ¿ayudarlos a qué? A levantarse e impulsar al que está cansado o fatigado. Ahora, si tú estás viendo las tareas, la pregunta es decirle a Dios, ¿me comprometo o no me comprometo? Porque tengo que enseñar y tengo que aprender también lo que son falsas doctrinas. Si tú no crees en el nacimiento virginal de Jesús, como muchos lo dicen, entonces tú estás en falsa doctrina. Tenemos que enderezar tus palabras. Así que mis hermanos, estamos listos para enseñar, para enderezar, para ayudar al que se tropieza, para impulsarlo. O en su momento estamos listos para recibir la ayuda si necesito también que me corrijan, que me levanten o que me impulsen. Sí, porque para eso hay que quitar algo que estuvimos diciendo que se llama orgullo. Y parece ser que el veneno de la relación en la comunidad es el orgullo. ¿Te estás escuchando? El orgullo. El orgullo te puede traer gangrena espiritual. 3, motivarlos los unos a los otros. Creo que es claro ya con todo lo que hemos hablado, que motivarnos conforme a la Biblia significa ayudarnos los unos a los otros, hacernos crecer en fe, practicar el amor, tener obediencia y especialmente comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¿Y qué dijimos? Practicando amistad y fraternidad. No se trata entonces nada más de palabras bonitas. Ay, sí, te quiero mucho, te amo mucho. Hermosura de persona, hermosura de hermano, hermosura de hermana. Es un corazón. Este es un varón de Dios. Esta es una mujer de Dios. No se trata de palabras. Se trata de acciones reales que reflejen en tu corazón y en el corazón de tu hermano y de tu hermana el amor de Cristo. Es reflejar la ternura del caminar juntos en la fe y en el amor. De caminar juntos en la verdad. De andar juntos en la luz. Y de esa manera podemos motivarnos los unos con los otros. En Hebreos 10, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Creo que este versículo debe de repetirse para reflexionarlo con mucho cuidado. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Voy a ponerlo en un panorama general. Esta palabra de Dios nos está enseñando que muchas personas tienen necesidades, pero también nosotros las tenemos. Esta palabra nos está enseñando que debemos de actuar con amor para que los otros actúen con nosotros con amor. Esta palabra nos está enseñando que tengamos buenas acciones de corazón, porque nosotros también necesitamos buenas acciones de corazón. No importa entonces las situaciones difíciles,
porque va a haber quien te apoye. No importa las situaciones de desánimo, porque va a haber quien te dé palabra. No importa la necesidad, porque sabes que Dios está contigo para ayudarte a llevarla. ¿Necesitamos a los otros? Sí, mis hermanos. Dijimos que son cuerdas, ¿verdad? Necesitamos cuerdas de motivación. Necesitamos cuerdas de fraternidad. Necesitamos cuerdas de amistad. Necesitamos cuerdas de humildad. Necesitamos cuerdas de mansedumbres. Necesitamos cuerdas y principalmente de amor, de buenas acciones, cuerdas de fe. Y todas esas cuerdas las tenemos que llevar a los más débiles. Así que considere esto. Porque la palabra de Dios dice entonces que debemos de acordarnos ¿de quién? De los presos. De los que están siendo maltratados física y mentalmente. Dice la palabra de Dios que debemos entonces edificarnos unos a otros. Y dice la palabra de Dios que debemos fortalecernos en fe. No sé hasta ahorita que tú puedas recordar que tenemos que hacer. Pero creo que si te estás dando cuenta, mucho de lo que vamos a enfrentar es frustración, mis hermanos. Desánimo. Falta de fuerza. Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a estar rotos. Pero dice la palabra de Dios que en armonía, en paz, tenemos que restaurarnos. Déjame darte un ejemplo práctico porque ya lo he escuchado. Muchos hermanos y hermanas en la fe empiezan a desmotivarse porque no ven el fruto de su ministerio. Y llega el momento que no quieren continuar enseñando la palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué debes de hacer? Le digo lo que he escuchado de muchos ministros. Es que si Dios no ha bendecido tu ministerio, es porque tu ministerio no es de Dios. No, el ministerio y la palabra de Dios es de Dios. Y tú no sabes si tu ministerio nada más va a ser tu propia familia. Ahí tienes un ministerio. ¿Va a ser un grupo pequeño? ¿Va a ser un grupo grande? ¿O va a ser una iglesia mega? La mayoría de nosotros cuando pensamos ahora en iglesia, olvidando que la iglesia primitiva a veces se juntaban 1, 2, 3 o 4 únicamente para compartir la palabra, porque como dijimos al principio, era necesario mantenerse constantes ¿en qué? En la comunión. Mis hermanos, ahora no se entiende así. Se entiende que un ministerio prospera cuando tiene 1 millón de personas. No, mis hermanos, un ministerio prospera cuando tenemos comunidad con los hermanos y estos hermanos tienen crecimiento tanto a vida social como vida espiritual y vida personal. La pregunta es, ¿qué tanta transformación los que están alrededor de ti han tenido? ¿Qué tanto han crecido? Entonces la pregunta te vuelvo a repetir, ¿qué debemos hacer? Bueno, conforme esta palabra dice, si tú tienes el llamado, si estás seguro de tu llamado, anímale con la palabra de Dios. Tú puedes decirle, hermano o hermana, recuerda el consejo en la palabra de Dios que se encuentra en donde, en Gálatas 6, versículo 9, y quiero que la leamos en la Nueva Traducción Viviente. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esto es palabra de ánimo, mis hermanos. Si la persona está segura de su ministerio, el que va a dar el crecimiento, ¿quién es? Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Estamos yendo a Corintios 1, ¿verdad? ¿Qué hacemos en actos seguidos en hermandad, mis hermanos? Ya le di palabra de Dios, ahora oramos juntos por su ministerio.
Pero no nomás yo, invito a otras personas de la comunidad, vamos a orar por esta persona, vamos a imponer las manos. No, claro, yo sé que hay reglas, ustedes ya las conocen, pero ¿qué vamos a hacer? Animar a la persona con oración. Pero te digo cuál es la siguiente parte. Que no se te olvide seguir haciendo oración e intercesión por esa persona cuando estés en tu tiempo de comunión con Dios. ¿Lo podemos animar a esa persona? Ahora, tú puedes aplicar esto en diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Y puedes darle palabra de Dios para que la persona se reactive y se reanime. Así que andar en la verdad, en la verdadera comunión, en el desarrollo de la paz grupal, definitivamente, mis hermanos, requiere que usted y yo tengamos empatía. Que usted y yo tengamos simpatía. Que usted y yo tengamos paciencia. Que usted y yo practiquemos el perdón. Que usted y yo resolvamos las diferencias. Que usted y yo tengamos mansedumbre. Pero lo más importante, tener respeto y edificación mutua. Porque tenemos el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo que nos está guiando. Pienso, mis hermanos, que con esto casi tendría que terminar el tema. Que tener comunión es restaurar a quien ha caído. Tenemos que animar al cansado, motivar al desanimado. Y todas estas acciones se entrelazan para que la persona se haga más fuerte. Y recuerden, mis hermanos, que nadie de la iglesia es desechable. Todos somos necesarios y llamados, y especialmente a levantar a quienes tropiezan, cumpliendo la ley de Cristo, pero también teniendo la suficiente humildad para que nos levanten cuando tropezamos. Tercero, y terminamos este punto, la comunión como compañerismo. Y vamos a repetir, obviamente, el versículo principal, 1 de Juan 1:7, Nueva Biblia de las Américas. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Como te lo dije entonces, el compañerismo bíblico no es solo amistad o convivencia, o tener una buena fiesta, o una buena reunión, o una buena comida, o una salida al restaurante, o unos buenos 15 años, o lo que a usted se le pueda ocurrir, sino realmente es una unión espiritual centrada en Cristo. Es compartir la vida, la fe y el propósito divino con nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. Así que el andar en comunión y tener un compañerismo genuino, ya con todo lo que hemos hablado, lo vamos a centrar en las siguientes acciones. Poner la necesidad de los otros primero. Mis hermanos, la congregación siempre tiene que dar protección. Debemos de tener tolerancia. Mis hermanos, unidad. Jesús dice, hazlos uno en ti como tú eres en mí, para que el mundo crea que lo has enviado. Respeto y amor. Ahora te voy a preguntar, de estas que mencionadas o han sido mencionadas, ¿cuáles practicamos? Mis hermanos, hay veces que hay que poner la necesidad de los otros primero. Pero yo creo que uno de los más increíbles, especialmente para mí, porque es un reto, el tener tolerancia. Hay gente que, como dice por ahí alguien, hay que amar al prójimo, pero nos la ponen difícil. Y hay que tener tolerancia. Mucha tolerancia. Así que, mis hermanos, aquí está buenas tareas para hacer y para memorizar. Pero también el compañerismo genuino destaca por tener acciones propias en una verdadera comunión, como son, y ya lo hemos estado estudiando durante esta serie, practicar la hospitalidad, como lo estudiamos con el hermano Gallo en la tercera de Juan, capítulo 8.
como la Biblia nos lo enseña a través del Antiguo Testamento, como es compartir los bienes en los tiempos difíciles. Esta es muy importante para mí, mostrar igualdad de interés por todos, es decir, no tener preferencias, en palabras más sencillas, y tener la alegría y el gozo de la salvación. Andar en el compañerismo genuino entonces demuestra una unión centrada en Cristo que facilita la convivencia real y sincera, evidencia una transformación espiritual en nuestra vida, en las de los demás, impacta tu vida, impactas la de los demás, pero especialmente crecemos como comunidad de creyentes. Así que pienso que no es mucho lo que te tengo que decir. En muchas iglesias se hace una comunión no genuina, sino se hace una práctica ritual. Pero no es el llamado que nos está haciendo la Biblia, sino es a que nosotros tengamos un profundo vivir en Cristo y transformar nuestra vida llevando todas las cosas en amor, paz y tranquilidad. Mis hermanos, la iglesia primitiva nos enseña que la verdadera comunión es vínculos sinceros entre creyentes. Ahora, aquí te voy a hacer un reto. ¿Esos vínculos sinceros los tienes en tu familia? Voy a decirlo de otra manera. ¿Esa confianza la tienes en tu familia? ¿Realmente conoces a Cristo lo suficiente como para poder exhortar en amor, para poder corregir en amor, para poder edificar, para poder ayudar, para ayudar a sanar, para juntar lo que está roto, para poner a trabajar lo que ya no funcionaba? Y especialmente pedirle al Espíritu Santo que te ayude en ello. Así que te doy 3 conclusiones y con esto termino. La edificación espiritual florece en espacios donde cada persona aporta y recibe. Se fortalece no solo la fe individual, sino también el cuerpo entero de la comunidad. La paz grupal es el resultado de la práctica activa de la empatía, el perdón y la búsqueda constante de la unidad. Y el compañerismo genuino implica poner todas las necesidades de los demás primero, practicar la hospitalidad, compartir de bienes y especialmente demostrar interés por todas las necesidades de quienes nos rodean. Este diría yo que es el terreno fértil para que la comunidad cristiana realmente se encuentre en alegría, gozo, unidad espiritual. Y esto sí prepara para un verdadero testimonio de transformación. Mi último comentario sería entonces, la comunión cristiana no es solo una meta espiritual, sino es un estilo de vida que involucra edificación continua, paz activa y compañerismo real. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito.